Les decía entonces que cuando vamos a hacer eh, el cálculo de la diferencia, si la diferencia les genera un número infinito de decimales, entonces no vayan a redondear. Sencillamente lo que van a hacer es dejar la diferencia como una fracción. Entonces, ustedes hacen, solucionan la parte de arriba, solucionan la parte de abajo y como les quede la fracción. Así la dejan y así van a trabajar. ¿Ok? No vayan a ponerse a convertir eso en decimales porque entonces no les van a o se van a empezar a desviar, sobre todo cuando se hable de términos ya muy grandes. Entonces, cuando vayamos a trabajar o vayamos a calcular un término que esté en una posición muy lejana y ustedes se pusieron a redondear la diferencia, pues lógicamente eso va a ir cada vez, imagínense, cada vez que suman una diferencia van a tener un pequeño error y un pequeño error y un pequeño y un pequeño. Cuando trabajen con muchos términos, pues esos pequeños se van a convertir en un valor significativamente grande. Entonces, no lo vayan a hacer. Aquí se puede hacer dado que pues el decimal es solamente uno, entonces 106 dividido entre 4 que nos daría 26.5. Y con esa diferencia sí podemos trabajar sin ningún problema. La podemos colocar cuando si necesitamos hacer un cálculo posterior. Una ¿Listo? pregunta, Dime. es que cuando uno lo pone en la calculadora y pues le da el resultado, pues eso primero aparece en fracción, ¿no? Y dice que es 53 y abajo el 2. ¿Por qué así? Porque O la sea, calculadora lo que hace es, antes de llevarlo a decimal, lo que hace es convertirlo en una fracción. Ella en este caso lo que está haciendo es simplificar. Si tú te das cuenta, si le saco mitad y le saco mitad, pues mitad de 4,2, mitad de 106 sería 53. Ese es el número que te debe estar mostrando, 53 medios. ¿Sí? ok, ok, gracias. Recuerda que para llevarlo a decimal, tú en la calculadora oprimes la tecla que trae ese flechita D. ¿Ok? Con ese botón, entonces ya te lo lleva a decimal. O sencillamente uno puede configurar la calculadora para que siempre le envíe los resultados en forma decimal y no en forma fraccionaria. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos ecuación para hallar el valor de un término. Tenemos ecuación para hallar la diferencia de una progresión. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo lo que necesito es hallar la posición en la que se encuentra un término? ¿Ok? Entonces, para hallar la posición en la que se encuentra un término, pues podemos igualmente despejar el término posición. Recordamos que la posición siempre o es el valor de n o es el valor de k, ¿cierto? Estos dos términos son posición. Entonces, pues, si yo necesito hallar la posición de un término, significa que estoy tratando de hallar el valor de n o el valor de k. Pero como en general hemos dicho que a sub k es un valor conocido, y que lógicamente k es la posición de ese valor, del valor conocido, pues significa que yo nunca voy a tratar de hallar ni a sub k, ni tampoco voy a tratar de hallar k. Vuelvo y repito, porque ya son valores que están definidos dentro del texto, dentro del enunciado,
tienen que ser valores que ya están con los que ya se conocen, por lo tanto nunca vamos a tratar de hallar ninguno de los dos. Significa entonces que en un problema yo qué voy a tratar de hallar, pues vamos a tratar de hallar el valor de un término o vamos a hallar la diferencia de la progresión o vamos a tratar de hallar la posición de un término, ¿ok? Cualquiera de estos tres se puede convertir en la incógnita en un problema, ¿ok? Pero nunca va a ser ni A sub K ni K. Por lo tanto, para lo que me interesa es tratar de encontrar el valor de n, ¿ok? Es decir, que voy a tratar de hallar la ecuación para poder determinar el valor de n. Y eso sencillamente lo vamos a hacer despejando la n de la ecuación general de la progresión aritmética. Entonces, igual, como lo hemos venido haciendo, vamos a despejar la n. Para eso, otra vez, tendríamos a sub n, el a sub k, pues pasaría a restar. Ahora la diferencia está multiplicando, pasaría a dividir. Y por último, me quedaría la k, que pasaría a sumar. Y de esta forma, entonces, estaríamos hallando el valor de n. Y aquí entonces tenemos fórmula para hallar la posición de un término. Ecuación para hallar la posición de un término. De un término que, pues conocido. ¿Estamos? Les voy a pedir un favor, tengan mucho cuidado cuando escriben esos subíndices, ¿sí? Porque me ha pasado ya muchas veces que voy a mirar una fórmula y entonces me escriben A sub n y escriben así. Y esto no es A sub n, eso es A por n. Esto no es lo mismo que decir A sub n. Por favor, esos subíndices que se vea que son un subíndice. Vuelvo y repito, porque si lo hacen grande, así como lo tengo inicialmente, pareciera que se están es multiplicando y resulta que uno va a ver en los problemas, en las evaluaciones y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué multiplicó esto por esto otro? Ah, no, es que yo pensé que en la fórmula era así. No, mucho cuidado con escribir la forma adecuada. Ok, para este problema entonces voy a recurrir, o para hacer un ejemplo, vamos a recurrir a este primer ejercicio que teníamos, donde decíamos que la progresión correspondía a números impares desde -3. Entonces, si volvemos a generar esa progresión, entonces tendríamos que nuestro primer término, segundo término y tercer término, y que ahí en adelante sencillamente eran los números impares desde -3. Entonces, si eso era así, significa que el primer término era -3, luego -1 y luego era 1, ¿cierto? Si los términos son impares, significa que alguno, no sé cuál, algún término tiene que ser uno de los números impares, ¿cierto? Por ejemplo, el número 97. Algún término tiene que ser 97 porque 97 es un número impar. Por eso era que les decía que quería aprovechar esa, digamos que esa definición de ser número impar, porque yo sé si es que en algún momento voy a tener que llegar a ese número, porque 97 también es un número impar. Entonces, vamos a ver
cómo se comportaría. Para esta fórmula, entonces, otra vez tendríamos que A sub n y A sub k son valores conocidos. Pero solamente conozco la posición de K, ¿cierto? Entonces, K es la posición de uno de los valores conocidos. De uno de los valores conocidos. ¿Ok? Pues D será la diferencia. Y N, entonces, es la posición del término que se quiere hallar. Que se quiere hallar. Entonces, para nosotros es la posición de este término de acá, para este ejemplo, ¿no? Entonces, sencillamente, bueno, estamos ya hablando de nuestro ejemplo. Entonces, vamos a decir que dada la progresión, hallar el número de orden. Por favor, no pierdan la costumbre de esta expresión. Número de orden. Que ya sabemos que significa posición. ¿Ok? De 93. Queremos hallar el número de orden o la posición de 93. ¿Listo? Entonces, pues aplicamos la formulita. Otra vez, A sub K puede ser cualquiera de esos términos que nosotros, que conocemos aquí. Aquí conocemos tres términos. Podemos utilizar la que queramos. ¿Ok? No tiene que ser obligatoriamente el A sub 3, puede utilizar cualquier otra. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, ahora voy a utilizar este término como valor conocido. Entonces tendríamos A sub n sería 97, ¿no? Vamos a decir aquí n va a ser igual a sub n, que va a ser 97 menos el A sub 2 que dijimos que es el que vamos a utilizar, que sería menos 1 sobre la diferencia. Ya sabíamos que la diferencia de este ejercicio es 2 más K, que es la posición del término que utilizamos. ¿Cuál sería la posición de ese término? 2. 2, correcto. Entonces, más 2. Y aquí resolvemos. 27 es doble, perdón, 97. Ese doble signo menos se convierte en un más, ¿no? Entonces sería 97 más 1, serían 98. 98 dividido 2 serían 49. 49 más 2 serían 51. Y de esa forma, entonces tenemos la posición. Recuerden que esto se va a expresar, o la forma ideal es hablarlo en números ordinales. En su guía de tercer periodo, me imagino que ya la recogieron, aparecen cómo se llaman los términos o el orden en los términos. ¿Cómo son los números ordinales? ¿Sí la tienen ya ahí a la mano? Sí, sí, señor. Entonces, por ahí aparece, en la primera parte aparecen los nombres de esos términos y me dice que en este caso el término 51 se debería llamar 51º.
Profe, pero entonces, digamos, en una evaluación o en un quiz, ¿es necesario que pongamos, digamos, el 51 y el nombre así? ¿O solo se puede poner el número y ya? No, porque acuérdense que ustedes en los problemas me van a solucionar problemas. Así que ustedes, si ustedes me colocan esto acá, y por favor, ahora de ahora en adelante sí que voy a ser exigente en esto. Si ustedes me colocan esto aquí, esto está incompleto. Esto no es la solución de un problema. Yo les recuerdo a ustedes que cuando hablemos de problemas de aplicación, estamos hablando de una situación donde hay todo un personaje, hay un entorno, ¿cierto? Y eso significa que estamos como recreando un problema que tiene una persona. Y yo no creo que alguno de ustedes salga por la mañana de su casa y diga, uy, se me presentó el problema de que tengo que hacer una suma. A nadie tiene problemas reales de hacer operaciones. Por favor, eso es importante tenerlo en cuenta. Nadie tiene problemas reales de hacer operaciones. Lo que nosotros tenemos es que aplicamos matemáticas para solucionar problemas, que es otra cosa. O sea que las matemáticas no son el problema. Las matemáticas son la solución del problema. ¿Está claro? Vuelvo y repito, nosotros no tenemos problemas matemáticos. Yo no salgo a la calle y digo, miércoles, tengo que calcular una derivada o tengo que calcular una integral para desayunar, para almorzar. Nada. Yo nunca tengo nada que hacer como eso. Vuelvo y repito, nosotros lo que hacemos es que utilizamos las matemáticas para poder solucionar problemas, para poder tomar decisiones. ¿Sí? Y esas decisiones pueden estar en cualquier ámbito. Si alguien quiere ser médico, entonces necesito saber qué cantidad de dosis le tengo que suministrar a un paciente. Utilizo matemáticas para poder hacer ese cálculo. ¿Ok? Pero vuelvo y repito, las matemáticas no son el problema, son la herramienta para solucionar problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, si me vas a dejar el número así como n igual a 51, eso estaría mal. Así de sencillo, o por lo menos está incompleto. Yo no he solucionado ningún problema y si no me solucionan problemas, pues yo voy bajando, porque seguramente lo que vamos a hacer es eso, solucionar problemas. Si el enunciado es netamente numérico, ahí sí, ¿sí? Si es un enunciado netamente numérico, por ejemplo, como este. Este de acá es un enunciado netamente numérico, o sea que no corresponde a ningún problema, a ninguna situación en particular. Pues ahí sí vale que sencillamente el resultado también sea de la misma forma, sea un resultado numérico. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa es importante recordarles o que tengan en cuenta para estas progresiones? En algunos casos, eh, nosotros vamos a tener que identificar el tipo de progresión que se está generando. Ya les he dicho a ustedes que solamente vamos a trabajar con dos tipos de progresión. O es aritmética o es geométrica, cualquiera de estas dos. Ya estamos viendo la progresión aritmética y no hemos visto la progresión geométrica, ¿no? Pero dentro de los enunciados, seguramente no me va a decir es que la progresión es aritmética o no me va a decir que la progresión es geométrica. ¿Listo? Por lo tanto, hay ciertas expresiones o ciertas formas en las que vamos a identificar qué tipo de progresión es. ¿Listo? Entonces, antes de entrar en problemas, voy a hablarles un poquito de eso. ¿Cómo identificar las progresiones? Una de las características que debe tener, vamos a hablar específicamente de la progresión aritmética, que es la que hemos visto. Entonces, para determinar el tipo de progresión, lo vamos a hacer de tres formas. Una, pues porque el enunciado lo dice.
enunciado lo dice. Entonces el enunciado me dice que tenemos una progresión aritmética. Ya me está diciendo me lo está diciendo directamente. 2, porque se mantiene la diferencia. Porque se mantiene la diferencia. Pero, ¿qué ocurre para yo comprobar de que se mantenga la diferencia? Pues para comprobar de que se mantiene la diferencia es que por lo menos hay 3 términos en los que se mantiene esa diferencia. Es decir, si yo, por ejemplo, digo que A sub 1 es igual a, qué sé yo, a 7, A sub 2 es igual a 11, ¿cuánto debería valer A sub 3? Para que se mantenga la diferencia. 15. Tendría que valer 15, ¿cierto? Es decir, que estamos sumando un 4. Entre ellos dos hay 4 y entre ellos dos vuelve a haber 4. Entonces, vuelvo y repito, para comprobar de que se mantiene una diferencia, debo conocer 3 valores y dentro de esos 3 se tiene que mantener la diferencia. Y no necesariamente tienen que ser valores seguidos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una progresión donde A sub 1 vale, o ni siquiera A sub 1, donde A sub 4 vale, por ejemplo, 10, A sub 5, ¿no? Bueno, A sub 5 vale 13 y me aparece una sub 7 y me dice que A sub 7 vale 19. Entonces, si yo calculo la diferencia entre ellos dos, la diferencia entre ellos dos me va a dar 3. Y la diferencia calculada entre ellos dos también me da 3. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque aquí hace falta el término, el sexto término, ¿cierto? Entonces, entre el 5 y el 6, pues debe dar 3. Y entre el 6 y el 7 también me tiene que dar 3. Pero entre el quinto y el séptimo también da 3. ¿Ok? De acuerdo a la fórmula de diferencia. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, señor. Entonces, eso siempre se tiene que comprobar. Si acaso el enunciado no me lo dice, entonces puede ser que me den 3 datos y a partir de esos 3 datos yo debo calcular la diferencia y comprobar que se mantiene constante. ¿Ok? Pero si por el contrario me dice que tengo que la sub 5 es igual a 4, el A sub 6 es igual, por ejemplo, a 8, y después me dice que A sub 7 es igual a 16. Ahí se está manteniendo una diferencia. No, señor. Entonces, hasta ahí puedo sencillamente concluir que esto no es progresión aritmética. Y ya, entonces, puede ser que sea el otro tipo de progresión que nosotros vamos a ver, la progresión geométrica, o otro tipo de progresión, otro tipo de ordenamiento que tiene que ver con otro tipo de regla. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Segunda forma de determinar el tipo de progresión. Entonces, esto es por el tipo de progresión. Y la última, entonces pueden ser situaciones, des en cuenta que para este caso de acá yo debo conocer 3 términos. 3 términos para poder calcular sus diferencias, ¿no? Pero puede ser que exista o dentro del enunciado solamente me den un término. ¿Listo? Pero tiene que haber algo adicional. Tiene que haber algo que me esté indicando qué operación es la que se está diciendo. Entonces, existen una serie de expresiones que me indican que tenemos una progresión aritmética. ¿Listo?
ese tipo de expresiones puede ser algo como que tiene un crecimiento o decrecimiento, porque puede ser que una progresión aumente o disminuya, ya lo habíamos visto, pero importante que diga constante. ¿Ok? Si el enunciado me dice que tiene un crecimiento o tiene un decrecimiento constante o cualquier sinónimo que indique que es constante. ¿Listo? Por ejemplo, una palabra que sea sinónima de constante, permanente, o que diga continuo. Todo eso, cualquiera de esas expresiones, me está diciendo exactamente que el crecimiento o el decrecimiento es siempre el mismo. ¿Ok? Y ya con eso puedo saber que se trata de una progresión aritmética. ¿Listo? O puede ser otra expresión muy importante y es que tiene un comportamiento lineal. Comportamiento lineal. Los comportamientos lineales también están indicando que corresponde a una progresión aritmética. ¿Listo? Y el último caso es porque se conoce la situación. Se conoce la situación. Entonces, por ejemplo, si yo les hablo a ustedes de los números pares, yo sé cómo genero un número par. Yo sé que si el primer término de mi número, de mi lista, es, por ejemplo, el 12, ¿cómo genero el siguiente número par? ¿O cuál sería el siguiente número par? Después del 12, 14, ¿cuál sería el número par? 14, El 14. ¿Y el siguiente número par? ¿Cuál es el siguiente número par? 16. 16. 16. Entonces, yo conozco la situación, por lo tanto puedo generar esos valores que me hacen falta. ¿Sí? Conociendo la situación, ya puedo generar esos tres valores y des en cuenta que ya con eso puedo interpretar que efectivamente corresponde a una progresión aritmética. ¿Está claro eso? De esta forma, entonces, nosotros podemos identificar sin necesidad de que me digan más que qué tipo de progresión es el que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, eso de que se conozca la situación es porque ustedes ya conocen cómo es o porque el enunciado me está diciendo cómo es que se generan. ¿Sí? Entonces, si el enunciado me está diciendo que es que, qué sé yo, eh, que una progresión o que en los términos en la progresión están teniendo determinado comportamiento, se está sumando un valor o algo de esa forma, entonces pues es algo que ya nosotros conocemos y podemos determinar qué tipo de progresión es la que se genera. Un ejemplo, me dice por ejemplo la distancia que recorre un vehículo, la distancia que recorre un vehículo cuya ecuación de posición, cuya ecuación de posición
es x igual a x sub 0, bueno, ustedes saben que la ecuación de posición en un movimiento uniforme es así, ¿cierto? ¿Qué recuerdan, no? Ecuación de posición en un movimiento uniforme. Y entonces me dice, por ejemplo, que la posición inicial era de 10 metros y que la velocidad era de 3 metros por segundo. Entonces ya yo sé cómo generar los datos de esa progresión. Ya yo sé que mi primer término se dará eh, donde empieza el vehículo. ¿Y dónde empieza el vehículo? Pues de acuerdo a lo que tenemos ahí, empieza en la posición 10. ¿Y la segunda posición cuál es? Pues cuando haya transcurrido un segundo. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar 1 por 3, 3 más los 10, ya me darían 13. Y así sucesivamente. Entonces ya estoy creando los términos de la progresión. ¿Por qué? Porque ya conozco la situación. Y de ahí puedo generar los términos de esa progresión y de tal forma que podemos conocer qué tipo de progresión se va a generar. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué más tendría que recordarles o decirles antes de empezar con problemas? Profe, el otro tipo, perdón, de progresiones geométricas, vamos a ver, lo haces después, ¿no? Sí, lógicamente, lo que quiero es que abordemos todo esto, que veamos algunos problemas para que ustedes empiecen ya, sobre todo, a interpretar situaciones, ¿sí? Porque, pues, hacer los cálculos numéricos, pues, es muy fácil. Es sencillamente aplicar las fórmulas que vimos y pare de contar. Pero cuando tenemos que empezar a interpretar situaciones, pues ya las situaciones donde, o el caso se vuelve más complicado y pues tenemos que saber exactamente qué hacer, qué es lo que tengo que calcular. Algunas veces ni siquiera es el problema lo que, digamos, los valores o cómo hallar los valores, sino que ni siquiera saben qué es lo que toca calcular, ¿sí? Entonces, importante saberlo. Bueno, creo que con eso ya podemos empezar. Vamos a empezar con algunos problemas netamente numéricos, es decir, donde solamente vamos a hacer un